Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal tras un parón, yo creo que obligado y necesario para coger un poquito de ganas. No es que esté a tope, pero tengo tantísimas cosas en la cabeza que no me apetecía mucho meterme. He dedicado a escribir, he dedicado a crear y ahora poco a poco pues estoy empezando a elaborar los vídeos que dentro de poquito pues los vais a poder ver, pero por partes, no de golpe como hacía en el pasado cuando yo solo me dedicaba a esto. Hace unos meses caía en mis manos este texto, o tres cuartas partes, o el 50% de este texto, porque lo he cambiado bastante, que hoy os voy a leer. Y que por circunstancias entonces, al igual que ahora, por trabajo, por temas de directos, porque empezaba la guerra y había otras cosas más interesantes, pues sencillamente deseché. Cogí las formas de modernizar del misil antibuque ucraniano Neptune y lo puse en futuros trabajos. Es así de claro, lo digo porque son cosas que a veces aciertas y a veces no. Y en este caso, pues no lo acerté de hacerlo en su momento. Y hoy resulta que está de rabiosa actualidad porque este misil se ve que presuntamente es el responsable del hundimiento del buque insignia de la Armada de la Federación Rusa en el Mar Negro. En mi opinión, este buque que se ha perdido es irreemplazable. Irreemplazable durante muchísimos años, por la sencilla razón de que ya era un barco de guerra que tenía muchísimo tiempo, había sido botado hacía muchos años y que, bueno, había sido parcialmente modernizado de alguna u otra forma, porque no hay dinero para hacer unidades fuera, nuevas. Es que es así, es la realidad de la Federación Rusa. Ya mucho hacen con lo que se ha ido presentando, lo que se ha ido viendo. Pero lo que está muy claro es que la Federación Rusa, en esta campaña que está efectuando desde hace una semana, en esta guerra, en esta invasión, decidle como queráis, pues se le están viendo las vergüenzas, se le están viendo todas las limitaciones de un país que no tiene suficiente dinero como para enfrentarse a armas modernas. Y esto es un hecho de cajón. O sea, es que no hay discusión posible. Los fanboys o los Putin boys o los que vosotros queráis, la mayoría están callados o lo mejor que pueden hacer es estar calladitos. Porque es que es una realidad. Yo estoy tan sorprendido y tan, ¿cómo os lo diría? Tan asqueado y cansado de oír tantas cosas que como aficionado me sorprenden, que he acabado un poquito saturado. También ayuda el tema de la prensa, el tema del bombardeo constante de información, veraz o no veraz, porque ya sabéis cómo van estas cosas de la guerra, que la información también forma parte de la guerra. El caso es que hoy me ha traído aquí el texto este que os digo, que cayó en mis manos hace cosa de un mes y medio, una cosa así, y que originalmente se llama Forma de modernizar el misil antibuque Neptune. Es que, amigos, es un misil muy nuevo. Muy nuevo. Si ha sido capaz de destruir esta unidad rusa, yo creo que la mitad es el misil y la otra mitad es ¿cómo os lo diría? Lo que no tenía el buque para poderse defender. Hablando en plata. Bueno, fijaros que este misil ha entrado en producción hace muy poco. Y cuando empezó a fabricarse, pues tuvo una serie de dificultades. Hoy no quiero hablaros de qué ha pasado, que hay mucha gente que lo está hablando. Quiero hablaros del desarrollo del propio misil. Resulta que el 6 de septiembre de 2021 se publicaba una entrevista a un tal Oleg Korostelev, director general de la oficina de diseño del estado de Kiev, llamada Luch Design Bureau, o así lo he leído, y bueno, hablaba directamente o abiertamente de las grandes dificultades que había tenido el trabajo de desarrollo, las dificultades que habían ido apareciendo, el empezar con una base e ir upgradeando, ir cambiando, ir modificando lo que había en el misil. El jefe de la oficina de diseño que hizo este Neptune, pues habló de buen principio que querían obtener las tres versiones por las cuales se había empezado a trabajar en su base, en la base original soviética. Por tanto, los ucranianos, de buen inicio, lo que empiezan a hacer es a trabajar en la versión naval, o sea, la que podían lanzar, digamos, como misil directamente a unidades de superficie, unidades o buques de guerra en caso de conflicto. Ya sabéis que la Federación Rusa junto a Ucrania ya tuvieron el conflicto, ya tuvieron
la historia con Crimea y, bueno, estaba muy claro que había bastantes problemas que podían causar la flota del Mar Negro a la débil, entre comillas, flota ucraniana. Por tanto, el primer desarrollo era el de lanzar tierra-mar, misiles, lanzamiento tierra-mar. Fueron un total de 2 años de duro trabajo hasta topar con la versión adecuada y resolver prácticamente la mayoría de los problemas que habían ido apareciendo a lo largo de este tiempo. También se pensó, una vez se terminó este trabajo y se hicieron las pruebas, pues dándole a objetivos marítimos, pues empezar el desarrollo de una versión lanzable desde el aire. Sin embargo, la falta de presupuesto, las dificultades técnicas añadidas, muy difíciles de salvar, no tan solo por el propio hecho de tener o no esa capacidad técnica, sino también por la money, por la pasta, que siempre es una cosa que bueno, pues que hace mucha falta, y eso hizo pues que no pasara de una mera intención. Tampoco había pedidos por parte gubernamental, por parte ucraniana, por lo que se optó en dejar esa opción aparcada en stand-by y coger otra. Una línea diferencial de trabajo que, bueno, sí que sobre el papel pues podía adaptarse más o menos rápidamente a lo que es el misil, también ayudados de lo que habían aprendido en el desarrollo del Neptune tierra-mar. Y bueno, pensaron en las capacidades de ser lanzado contra objetivos de tierra. Una cosa que a la postre se les vino como algo sencillo, pues solo tenían que cambiar el software, pero de esta forma el Neptune se transformaba no en un misil antibuque, sino en un misil de crucero que conservaba esas claras características de vuelo bajo y capacidad real de destruir objetivos de tierra como polverines, concentraciones de tropas o puestos de mando enemigos, o sea, con una gran precisión, como había ya demostrado en el mar. Pero bueno, sí, el producto tenía toda la serie de características técnicas necesarias, pero el desarrollo del mismo se ve que se detuvo por falta de interés por parte del ejército ucraniano. No se sabía hasta hace muy poco el estado de dicho proyecto hasta que el ataque al crucero ruso Moscova pues ha sucedido y entonces pues salen a relucir algunas cosas, aunque sí que está claro que el interés por dicho misil por parte de Indonesia, Malasia, Arabia Saudita y otros países pues pudo facilitar en algunos aspectos la financiación de dicho sistema. Lo que sí que parece a la postre claro es que, bueno, sí habían pedidos, pero no quedaba muy claro si eran oficiales ya desde antes de esta, digamos, guerra no declarada que tiene Ucrania con la Federación Rusa, porque no se han declarado la guerra. Es sencillamente una clara invasión. Y punto. Un poco como lo que se hizo con Crimea, pero esta vez sí que se llevan las banderas. Hay cosas tan poco conocidas sobre este sistema armamentístico, tan alucinantes como que nunca se trabajó a fondo en un solo sentido. Nunca se trabajó a fondo en el tierra-mar o en el mar-mar o lo que fuera, pues hubo siempre falta de pedidos, o al menos abiertamente o por parte del gobierno, y que fueron los responsables de que se enfriaran algunas líneas de investigación o de trabajo. Esta es la razón por la que el misil y su upgrade respecto a la versión primitiva de fabricación URSS, la fabricación soviética, pues no se llevó a cabo en todas esas, digamos, versiones planteadas por el fabricante de buen inicio. Ya que a pesar de que tenían los planos y los primeros, digamos, estudios, pues el desarrollo técnico costaba mucho dinero. O sea, se podía hacer los primeros estudios, las primeras elucubraciones de qué es lo que podía parecer, los primeros datos técnicos, pero hasta aquí, porque ya pasar de esa zona ya costaba mucha pasta. Repito, la falta de apoyos internos y externos facilitó que el trabajo se atrasara de mala manera y no porque el producto fuera realmente malo. También es bueno decir que, bueno, pues en las noticias de esta clase de informaciones ni se dicen ni se comentan que, digamos, se trabajaba en una versión naval del sistema sin hacerlo con una... a ver, espera, vuelvo a repetiros, porque es importante el tener claro que una cosa es fabricar un sistema, pero lo que tenemos que tener también muy clarito es desde dónde lo vamos a lanzar. En el caso, digamos, del misil en versión mar-mar, no había
en ese momento ningún buque que pudiera ser capaz de lanzar semejante bestia en ese momento, y eso fue un craso error, ya que es bueno comentarlo, o al menos en las primeras versiones del Neptune. Ahora se ha hecho un poquito más delgado y parece ser que sería más adaptable a según qué buques, pero en el inicio, con ese primer motor que encendía el misil o sacaba el misil de su contenedor y lo ponía en marcha, pues no se podía hacer. La armada ucraniana no poseía, como os he dicho, buques para lanzar la versión naval del misil, el RK-360 MTS. Y lo que os comento a continuación a muchos parecerá un chiste, pero es la verdad, y es que el Neptune podemos decir que es una copia sin licencia de un sistema de misiles de la antigua URSS. Yo no digo ni que sea legal, ni ilegal, ni nada, pero que es una copia sin licencia, eso sí. Su origen es extremadamente, además, interesante, mucho más allá de ser el protagonista del hundimiento del buque insignia ruso llamado Moscú. Y es que en los años 80 del siglo pasado, diversas empresas de la República Socialista Soviética de Ucrania participaron en el trabajo de un prometedor sistema universal de misiles antibuque llamado X-35. Tuvieron que producir componentes por separado, por lo cual recibieron todos la documentación técnica necesaria desde Moscú. El sistema de misiles antibuque KH-35, resultado final de este estudio, fue creado como un arma universal compatible con incluso los portaaviones. Primero se usó para crear el complejo de buques Urano y el complejo costero de misiles Val. Más tarde se desarrolló diversas modificaciones para la aviación, incluso para su uso lanzable desde helicópteros, no pequeños obviamente, y al final resultó que después de obtener la independencia ucrania, la documentación y algunas bases de datos realmente muy interesantes pues se conservaron, alguien se las quedó. En 2014 esos planos y trabajos fueron la base del trabajo del futuro proyecto de misiles Neptune, y al mismo tiempo se planteó una tarea interesante a la oficina de diseño del estado de Luke y empresas relacionadas. Tuvieron que crear una copia del cohete KH-35 construido digamos sobre la base de unidades importadas ucranianas, o al menos las que tenían disponibles, como os acordáis de ese misil de reconocimiento que se perdió y fue a parar a Croacia y que estuve hablando hace un tiempo, creo que recordar que era, pues una cosa parecida, coger misiles antiguos y hacerles un lavado de cara a fondo, coger todo lo dentro, cambiarlo y modernizarlo como se pudiera, igual que han hecho con los T-64, con los T-80, exactamente lo mismo, y como también ha hecho Rusia. Y como también ha hecho Rusia, cuando falta dinero, uno se busca la vida. Y la verdad es que lo han hecho los ucranianos, al igual que los rusos en sus facetas, bastante bien. La asignación táctica y técnica para el sistema de misiles antibuque Neptune estipulaba la necesidad de crear diversas modificaciones para armar diferente clase de buques. Y, por ejemplo, el sistema, digamos, costero, que es también el famoso y el que habrá hundido al Moscú, fue el primero en aparecer. Y luego se planteó la creación, como os he dicho, de diversas remodelaciones del misil, hacerlos más grandes, más pequeños, de los radares, de los centros de apoyo, de los generadores y de otros equipos que son totalmente necesarios para que el Neptune pueda alcanzar sus objetivos. El caso es que entre los años 2018 y 2020 el complejo de misiles Neptune pasa las pruebas finales de disparo y supuestamente se confirman las nuevas características de diseño. Por tanto, se logró la tarea principal de estos señores de la casa Luch Design Bureau, que era pues el localizar un antiguo misil KH-35, vaciarlo y hacer algo con esos papeles, con esos documentos, que no es nada fácil, pero ya partiendo de una base de a lo mejor un par de años de desarrollo, para hacer algo nuevo con poco dinero. Ucrania logró crear un análogo del producto soviético que había sido desarrollado a mediados de los 80. Y parece ser, por lo visto, que funciona. Otra cosa es que los sistemas defensivos del Moskova, el estado de la mar, lo que vosotros queráis, pero el misil ha dado en el blanco y eso es muy importante. Porque si se llama Harpoon o se llama el nombre que vosotros queráis, lo importante es que dé en el blanco. Si después resulta que ese misil
pues si hubiera sido disparado contra un destructor de la clase Arleigh Burke, pues no sé, ya me tiemblan las patas, ¿no? Pero yo creo que no le hubiera dado. Pero después os voy a poner el ejemplo de nuevo del Arleigh Burke porque es muy interesante el darse cuenta lo que es el tener un sistema con dinero o sin tener dinero. Ojo, también, cuidado porque os digo esto como ejemplo también de lo que os voy a hacer en el futuro, que está al caer, porque cuando acabe de grabar esto y subiros lo voy a empezar a escribir, que es hablar del BTR 4. ¿Os acordáis que os hice un avance? No sé si fue a todo el mundo o ha sido solo a mis patrones, no lo sé. Pero bueno, el caso es que si un país no posee recursos, es muy difícil de que los sistemas sean buenos. Ya os hablaré del BTR 4 en un vídeo entero que es interesantísimo. Pero estoy seguro, en cierta forma, que para realmente los que ha sido una sorpresa este misil han sido para los rusos. Un sorpresión mayúsculo lo ocurrido recientemente con su buque y su pérdida. ¿Es posible que nos esperaran dicho ataque? ¿Cómo puede fallar tanto el aparato de inteligencia de un país que quiere ganar una guerra? Está claro que los, digamos, antiguos aliados de la URSS en la Segunda Guerra Mundial le están pasando información valiosísima a Ucrania, no tan solo en armamento, sino en información de dónde se hallan las unidades rusas. Eso está clarísimo. Pero claro, una cosa es pasar la información y la otra cosa es tener un sistema como el Neptune que al ser disparado pues pueda hundir una unidad tan grande que, bueno, desde aquí pues me recuerda que la última que recuerdo tan grande hundida ha sido el general Belgrano, que desde aquí pues recordar a todos los marineros que murieron en el Belgrano, como también me acuerdo de los que hayan podido perder la vida en el Moscú. El fabricante del misil ucraniano estaba completamente conforme con lo que se había obtenido a este momento. Había pasado de un estado inoperativo a operativo, un misil modernizado, y lo que faltaba es saber si podía ser disparado y obtener un resultado positivo de impacto cuando se lanzara contra un misil, contra un objetivo duro, un objetivo pues que tuviera fuertes contramedidas electrónicas y una defensa de punto realmente en condiciones. Ahí es donde, por eso os lo estaba diciendo un poco al inicio, que acordaros hace ya un tiempo que cierto buque norteamericano del tipo Arleigh Burke fue atacado frente a las costas de Yemen por hasta 2 o 3 enormes misiles antibuque de origen chino y que no sufrió daño alguno y que pudo desviar los 3. Incluso se hablaba pues que había uno que había sido destruido. Pudo después hasta contraatacar y, bueno, se dice que pudo hasta destruir de forma rápida y precisa pues la batería que había servido para intentar hundirle. Bueno, sistemas antiguos que ya fueran, como os he dicho, carros de combate, armas personales o misiles de diversa índole que están sirviendo en esta guerra. Una guerra sorprendente a base de bien. Y yo que estoy alucinando, parece que estamos luchando con armas de los años 90, menos los misiles contra carro y estos nuevos misiles británicos alucinantes, parece ser, sobre el papel, que están destruyendo helicóptero tras helicóptero, que en un futuro os voy también a hablar de ellos, pues la verdad es que nos da para años de poder contar cositas aquí al personal que me seguís desde hace tantos años y que os agradezco. ¿Por qué? ¿Por qué Ucrania quiso desarrollar, o en este caso, por qué la empresa quiso desarrollar 3 versiones, o quiso trabajar en estas 3 versiones, tierra, mar y aire? Bueno, es que sencillamente el KH-35 de origen soviético tenía 3 versiones. No hay más. Fijaros que gran parte, como os he dicho y me repito, de lo que es la industria de guerra ucraniana ha sido upgradear antiguos vehículos, antiguos misiles, antiguas armas, todo lo que han podido hacer y más. Y ojo que no es fácil, lo vuelvo a repetir.
También hablar del Kh-35, porque fue un misil que tenía un altísimo grado de unificación en sus tres versiones. ¿Qué me refiero a unificación? Pues que tenían una grandísima, enorme parte de piezas que compartían. Por la sencilla razón, pues que si había cualquier problema o algo, pues podían, digamos, usar piezas de otro misil y este ya estaría operativo. Una cosa bastante importante también a la hora de abaratar costes. Casco, motor principal, sistemas de guía y herramientas varias eran exactamente las mismas. Las diferencias se reducían de forma drástica a la presencia o ausencia del motor de combustible sólido que sacaba el misil de su contenedor, tanto si fuera una versión de, digamos, costera del proyectil como una versión naval, como si os fijáis estos enormes misiles que también estaban cargando o que se veían, este renglón de misiles que cargaba el Moscova. Dicho de otra forma, en el proyecto ucraniano se siguen diferentes directrices que ya habían funcionado en el pasado, habían funcionado con poco presupuesto y un calendario apretado que siempre tenían los soviéticos. 3 enfoques de trabajo, diferentes soluciones técnicas, pero se implementarían solamente usando componentes disponibles hoy. Se hizo con el Kh-35 y se ha hecho con el Neptune. Con componentes disponibles. Nada de desarrollar nuevos componentes, nada de desarrollar nuevos radares, nada de desarrollar nuevas historias que alteraran el resultado final. Era la clave para poder hacer demostraciones rápidas al ejército y a la armada y a la fuerza aérea, como no, para aprovechar los trabajos que ya, bueno, pues se le podían reportar los primeros pedidos y poder trabajar ya sufragando parte del coste de producción y las pruebas. No se pudo vender al extranjero, a pesar del interés que había en algunos países, como os he dicho al principio, por la sencilla razón de que, yo qué sé, eso solo lo hacemos los españoles. Nos interesamos por un sistema de cohetes que todavía no está desarrollado y nos quedamos tan pachos. Es que claro, es que es más barato. Pero es que si no sabes el resultado, chato, si no sabes el resultado, ¿para qué lo quieres? ¿Cuántos años te va a tardar vas a tardar en tener ese sistema? ¿3, 4, 5? ¿Y está garantizado el éxito? No. Pero bueno, eso es otras cosas. El primer Neptune operativo equipado con motor de arranque inicial fue el correspondiente al sistema de misiles de defensa costera, como os he dicho al inicio. Después de estas modificaciones, se puso a trabajar en el sistema de lanzamiento desde un buque, porque al principio no se podía, tenía que aligerarse de peso, y bueno, tenía que quitarse el motor principal y algunas modificaciones más. En esta, digamos, versión final del Rey del Mar, o el Rey Neptuno, pues sería más estilizado, más ligero, menos pesado, obviamente, es el contrario de ligero, y más parecido a un Harpoon que a la bestia que era el Kh-35. También recordar que, bueno, se podía lanzar desde helicóptero y que, bueno, era interesante el modernizar el sistema de guía, implementarlo y, bueno, requería un sistema de guía mucho más costoso a todos los niveles y sobre todo a la hora de lograr un dispositivo que fuera capaz de engañar a un sistema de defensa electrónica moderno como los rusos y que eran los número uno en ese momento. O al menos sobre el papel. El hecho es que un misil antibuque que vuela sobre la superficie del mar y prácticamente pues no tiene muchas interferencias, nada tiene que ver con uno que pueda ser pues tierra-tierra. Todo se reduce a los requisitos de los equipos caros, equipos de hardware y de software de a bordo. En el caso de la versión de un misil, como os digo, tierra-tierra, para que alcance su objetivo y volando más a baja altitud, técnicamente se enfrenta a una serie de dificultades inherentes, pues debe poder maniobrar en terrenos irregulares, subiendo y bajando, y evitando así pues que lo puedan derribar de forma fácil. Al mismo tiempo, la detección y el seguimiento de los objetivos se complica por la presencia de muchos otros y, obviamente, las defensas del objetivo. Es complicado pensar que los ucranianos disponen ya de esta clase de armas o esta clase de tecnología que aún no han usado y que si, bueno, de todas formas, si la empresa Luch Design Bureau o otras del país
pudieran sacar algo así o pudieran ser capaces de desarrollar algo así sin ayuda externa, cosa que dudo honestamente y francamente, pues entonces ya lo hubieran usado contra Rusia y no hubieran mandado, por ejemplo, los famosos Mi-24 que atacaron esos depósitos de petróleo. O sea que hay un montón de cosas que las hemos de pillar con pinzas porque la desinformación campa a sus anchas. No me creo absolutamente nada de lo que se dice. Hay muchísima colaboración de los medios en plan rosa, en plan los refugiados y toda la historia, como si los ucranianos fueran los únicos refugiados que hay o que ha habido en la historia, no sé. Se está usando esto como un ejemplo, como algo de punto de partida a partir de ahora, o a partir de este punto, lo cual me da mucho, mucho miedo, porque entonces lo que estamos viendo claramente es que hay refugiados de primera, refugiados de segunda migrantes de primera, de segunda, de tercera, hasta de cuarta, que bueno, es igual, se pueden morir en el mar porque tampoco, como son de cuarta, no pasa nada. Si fueran de primera clase, a esos hay que ayudarlos, hay que mandarles vehículos, hay que mandarles aviones incluso, si hace falta. Es un tema muy peligroso en el que se está poniendo la humanidad y sobre todo Europa, que no sé cómo se va a poder resolver. De todas maneras, pues desde aquí mi total apoyo a todas esas buenas gentes de bien que están teniendo que salir por las malas de su país, dejando atrás sus casas y todo lo que conocen, porque otra gente, que son los políticos, que tendrían que ser capaces de ponerse de acuerdo, pues no lo han hecho y al final lo que están hablando son las armas. Queda claro que lo que hoy os he querido contar es que las empresas, como Síntesis, las empresas ucranianas, han demostrado su capacidad de uso de pocos recursos a todos los niveles, sobre todo la creación de nuevos componentes, de ensamblar estos nuevos componentes, aunque fueran poca cosa, a antiguos misiles, a antiguas unidades o sistemas de armas de origen soviético y que, bueno, porque tenían la documentación existente, tenían los técnicos y han podido llevarlo a cabo. Nadie dice que eso sea fácil, pero lo han hecho. Todo esto conducido al hundimiento del Moscova, esa incapacidad también por parte de la Federación Rusa de poderse defender de estos misiles y que al final, pues mira, tocado y hundido, y ahora todo el planteamiento pues que tenían, pues ha ido al garete. También les alcanzan otro buque que no tienen muchos. Pasa un poco como España, si tenemos 2 de desembarco o 2 de transporte, como es el caso nuestro, pues ¿qué haríamos si nos quedamos sin los 2 Castilla o las 2 series o los 2 buques que tenemos dedicados al tema logístico? Estamos muertos, literalmente muertos, porque el tiempo que tardaríamos en fabricar otra cosa parecida sería terrible. No quiero ni pensarlo. Hay que tomar nota, señores, hay que tomar nota. El tema de la defensa no es ninguna tontería. Se está demostrando que gastando el dinero pues que ha hecho también de rebote España y teniendo, como hemos dicho hace poquito con Juanjo Fernández y con Triana, por ejemplo, hablando del 8x8 español, el Dragón, eso no puede ser jamás de la vida, jamás de la existencia, una prioridad para el ejército de tierra español. Señores, seamos serios. Sí, podemos fabricar 1000 dragones, claro que sí. Mándalos a Ucrania, verás lo que tardan en reventarlos. Ya lo estáis viendo, ya lo estáis viendo. Mandar un dragón sería como mandar los BTR que tienen los soviéticos y que se están enfrentando a carros de combate incluso. Es una cosa que no tiene... Bueno, no tenía sentido antes y ahora lo tiene todavía menos. Esperemos que todo el personal pues haga un replanteamiento, se puedan renegociar contratos y se pueda sacar un poco de conclusiones de todo lo que nos está sorprendiendo estos 50 días de guerra en Ucrania. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya entretenido. Perdonad por mis opiniones personales, pero en este caso, cuando se habla del ejército español, de los políticos, todo el rollo, pues siempre me gusta dar un poco de pincelada para que sepáis por dónde van los tiros. En lo demás, el tema internacional, pues sí, todo el mundo tiene su opinión. Ya se dice, ¿no? Las opiniones son como el culo, que todo el mundo tiene uno, pero bueno, a veces no vale la pena el decirla para... ¿Por qué no? Porque a quien va dirigido el vídeo es a vosotros, y esto es un canal de historia militar y no de política militar. Pero bueno, hay veces que las reflexiones llevan a dar una opinión, no política, sino práctica, y que, bueno, me gusta el poder deciros lo que pienso, obviamente.
Esperemos que esto termine rápido, que termine pronto, o se puede poner el tema mucho más complicado de lo que a priori esperábamos. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido y hasta luego. Chao, chao.